La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y a todos los que están de casa. En verdad que es un privilegio y es una bendición poder tener un lugar donde alabar y bendecir el nombre de Dios y donde podamos conocer más de su palabra. Y antes de empezar el servicio, yo les traigo un anuncio que dar. Este sábado 23, casi toda la iglesia estaremos yendo a Northbury Farm para celebrarle a los niños porque es el mes del niño en este mes de abril. Y quiero decirles que nos estaremos reuniendo en la Best Buy de la Rose a las 7 de la mañana. El parque lo abren a las 9, nuestros pastores se van a ir un poquito antes. Ellos lo hacen con el propósito de llegar y poder agarrar lo que son nuestras pulseras para cuando nosotros lleguemos, ellos ya nos las puedan entregar y nosotros podamos entrar al parque. Sé que es un poco temprano, pero vale la pena para poder disfrutar todo el día en el parque con nuestras familias y con nuestros niños. Así que recuerden que este sábado a las 7 de la mañana en el Best Buy de la Rose. Así que duérmase temprano un día antes, arregle todo lo que se va a llevar, alguna maleta, alguna mochila, y ahí nos estaremos reuniendo. Y de ahí saldremos todos juntos para irnos para el parque. Así que este sábado nos volvemos a mirar. Así que póngase de pie en esta noche y vamos a dar inicio a nuestro servicio. Amén. Levante sus manos y vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande. Gracias por amarnos.
Señor, bendecimos a aquellos que no pudieron venir hoy, Padre bendito. Seas tú en sus vidas, Padre celestial. Aquellos hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, guarda y cuídalos, Señor, para que lleguen aquí, Padre celestial. Señor, bendice este servicio, bendice al grupo de alabanza. Seas tu Espíritu Santo a través de ellos, Señor, bendiciendo nuestras vidas, Padre celestial. Bendice también a la persona que va a traer tu palabra, mi Dios bendito. Sea usted también ungiéndolo, Padre celestial, con tu Espíritu Santo, y seas tú obrando nuestros corazones, cambiándonos, transformándonos, bendiciéndonos grandemente. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Tú has sido un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona. Gracias por ese amor y esa misericordia que nadie más encontramos, que solamente tú la das y que solamente en ti está. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y bendice nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disponga su corazón a Dios en esta noche. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres por estar una vez más aquí en la casa de Dios? Amén. Cantemos y alabemos con alegría, hermano, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Les invito a que nos acompañen con sus palmas. Gloria a Dios. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está.
Vamos, Padre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así como estamos, vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que los jóvenes puedan pasar también a sus clases. Igualmente los niños, todos sean bienvenidos. Igualmente los que nos están mirando a través del Facebook Live, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia de Dios Nuevo
empezar. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche. Damos gracias porque hasta aquí nos has bendecido, has sido bueno, Señor. Y hoy comenzamos una nueva serie y yo sé que será de mucha bendición. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Bendice los diezmos, las ofrendas. Te honramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede pasar, por favor, y vaya saludando. Thank you. Salude ahí a algunas personas. Mientras les recuerdo a lo que decía Ivette, de este sábado tenemos la actividad del Día del Niño y luego el domingo es el servicio del Día del Niño. Amén. Así es que se prepara para el domingo también y así los jóvenes pasan a sus clases. Y lo pueden tomar asiento, por favor, toma asiento. Le voy a pedir a los que están un poquito más atrás, si se vienen un poquito para adelante, al menos córrase una silla más, siéntese ahí con alguien para comenzar esta nueva serie que hoy vamos a comenzar. Así es que ya al final, si usted tiene preguntas, levanta la mano y va a ser muy bonito a ver que Dios nos va a bendecir en esta nueva serie que le hemos puesto Deep o Conocimiento. Amén. Así es que vamos a orar para poner esta serie en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta noche. Hoy que comenzamos esta nueva serie, queremos tener un break, un espacio para aprender más de ti, profundizar más en tu palabra y poder entender temas, Señor, que son de bendición para nuestras vidas, Señor. Bendícenos, ayúdanos, bendice a aquellas personas que hoy no pudieron venir a la iglesia por causa de su trabajo, de salud, Señor, de sus escuelas. Te pido que los bendigas y te damos gracias por los que estamos aquí, por los jóvenes, por los niños, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como les decía, estamos en esta serie que se llama Deep o Conocimiento, como un iceberg, ¿verdad? Que no solamente a veces miramos lo de arriba, pero no profundizamos hacia abajo. Y muchas de las veces simplemente miramos lo que está arriba, así superficial, porque quizá nos da temor, nos da miedo meternos más, profundizar más. Pero hay muchas cosas en la palabra de Dios que son muy importantes para poder entender y comprender. Y quiero leer dos textos que están ahí en la Biblia hablando acerca del conocimiento. El primero está en Isaías capítulo 5, verso número 13. Y dice así la palabra de Dios hablando, y cuando usted entiende estos dos profetas que lo dijeron, Isaías y Oseas. Oseas fue un profeta que predicó a las personas que estaban en el cautiverio. E Isaías, él estaba predicando a las personas antes del cautiverio y aún después del cautiverio. Esos 70 años que ahorita vamos a ver más adelante son muy importantes. Pero mire lo que dice Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo, me encanta eso que dice Dios, era el pueblo de Dios, pero fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Primero quiero enfocarme en ese primer texto. Es el pueblo de Dios. A veces uno dice, Dios me va a defender, es Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante en esto y en aquello. Pero no es que la culpa sea de Dios cuando el pueblo es llevado cautivo. ¿Por qué fue llevado cautivo? Porque no tuvo conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios les hablaba, de lo que Dios les decía. Muchas de las veces podemos ser cristianos y estar todavía en cautiverio, estar todavía donde pereció de hambre la gloria, donde la multitud se seca de sed. Por eso es de que a veces usted nota ciertos tipos de cristianos, unos que están reverdeciendo, dando fruto, otros secándose. La culpa no es de Dios, la iglesia está abierta para todo. Es nosotros los que quizá no tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios. Y luego Oseas, que fue un profeta que profetizó en ese tiempo del cautiverio, cuando el pueblo había sido llevado cautivo, y una vez más comienza Oseas 4:6 diciendo Dios por medio de él, mi pueblo fue destruido. Qué tremendo. Isaías dice que su pueblo, Dios hablando por Isaías, que su pueblo fue llevado cautivo,
Pero Oseas dice que ya no solo fue cautivo, ahora fue destruido. Qué tremendo es cuando... ¿Y por qué fue destruido? Por lo mismo, porque le faltó conocimiento. Dos palabras, mi pueblo, acá igual mi pueblo, acá fue llevado cautivo, acá fue destruido. La causa, no tuvo conocimiento, acá tuvo, pero le faltó conocimiento. Y luego, pero no solamente le faltó conocimiento, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Una cosa es ignorancia, la otra es cuando yo sé y lo desecho. Y eso puede ser una causa terrible para ser destruido. No es lo mismo ser cautivo a ser destruido. Ser cautivo es alguien que está preso en algo, que no puede salir de ahí. Destruido es algo que ya se destruyó. Y era el pueblo de Dios. Es muy importante no solo conocer lo superficial. Oh, yo soy un hijo de Dios, todo me va a ir bien. No, nos va a ir bien si aplicamos el conocimiento de Dios. Nos va a ir bien si no desechamos el conocimiento de Dios. Y luego vienen ahí, dice, porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo es uno olvidarse de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo o alguien que anuncie venga a caer en lo mismo que yo anuncié. Es como cuando alguien dice, tengan cuidado porque ahí hay un hoyo, y que yo mismo caiga en ese mismo hoyo. Eso es lo que vamos a tratar de ver un poquito más en todo lo que vamos a estar hablando ahorita como una introducción. Recuerde, la palabra es, como miramos ese iceberg, es profunda. Hay muchas cosas en la palabra de Dios para poder aprender, para poder estar ahí, calculadora, diccionarios, una infinidad de cosas. Y a veces hay cosas en la palabra que no están o que Dios no nos deja saber todavía. Hay cosas que no podemos inventar. Eso es lo que a mí aprendí desde que yo me convertí con mi maestro. Si no sabes, no inventes. Si no está en la Biblia, no le añades, no le quita. Muchas personas han puesto fechas, se han equivocado, han dicho cosas que han soñado, se han imaginado. Pero dice Deuteronomio 29:29, que una base que queremos tener, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas en la Biblia que vamos a llegar hasta donde la Biblia nos deje llegar. No nos vamos a imaginar, no vamos a decir esto es, vamos a llegar ahí. La regla de la interpretación de la Biblia es que la misma Biblia es su propia intérprete. Un verso de la Biblia con otro verso de la Biblia lo ayuda a complementarse y a saber qué es realidad. Si algo no está en la Biblia, pues no está en la Biblia simplemente, amén. Y vamos a entender así como un vuelo de águila, cómo Dios siempre está en control de todo. Mirar cómo a Dios no se le escapa nada. Ahorita hablaba con Caris y con Pepe, cómo Dios, a veces uno juega con Dios o parece como que no pasa nada. Así le pasó al pueblo de Israel por muchos años, y aún la humanidad jugando con Dios, Dios hablando, jugando. Y déjeme decirle algo, Dios no juega, Dios no bromea, Dios no es un Dios que juega. Dios es un Dios que cuando dice una cosa la está diciendo en serio y la va a cumplir. Dios no anda jugando. Lo que Dios dice lo cumple. Así, y el pueblo siempre jugaba, no creía, no, yo no creo, pero al final de cuentas se dieron cuenta que verdaderamente lo que Dios dice era una realidad. Y mire, puse esto aquí, yo había puesto el pizarrón, pero es mucho ahorita para irnos así rápidamente una introducción. Quizá no lo alcance a ver desde donde usted está, no sé, por las letras pequeñas, pero vamos a comenzar aquí en la creación, en lo que conocemos de la palabra de Dios, en lo que nos dice Génesis capítulo 1. Empieza Génesis capítulo 1, cómo Dios hizo una separación, cómo Dios empezó a tener un Dios de orden. Y eso es lo primero que podemos entender, que nuestro Dios es un Dios de orden. Y usted conoce la historia. En el primer día crea ciertas cosas, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En el sexto
crea, y todo lo que Dios creó hasta el quinto día fue creado por la palabra. Y para que usted entienda Génesis capítulo 1, usted tiene que leer Juan capítulo 1. La palabra, el verbo es Cristo, donde dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Pero ahí Dios, por medio de la palabra, crea todo, preparando el ambiente para formar al hombre. Y el primer hombre que Dios hizo fue Adán. Lo hace en el sexto día. Con sus propias manos, Dios empieza a formar a Adán. Todo lo demás fue hecho por la palabra, pero Adán fue formado por la mano de Dios. Qué tremendo es que todo lo que Dios nos da es creación. Es algo que fue creado, fue inventado, pero nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Todo ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso a mí me añade valor. Nosotros a veces le añadimos más valor a las cosas que a las personas. Y déjeme decirle algo, usted vale porque Dios te hizo, porque eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. No vales por lo que tienes. Lo que tienes simplemente son cosas. Pero si usted vale por lo que tiene, el día que perdamos todo lo que tenemos, ese día perdemos valor. Pero no, nosotros valemos porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y formados por la mano de Dios. Y usted conoce la historia, en el séptimo día Dios descansa de su trabajo, toma un break, mira que todo ha sido bueno. Me encanta que hasta el día 5 dice que todo había sido bueno, pero cuando crea al hombre dice que todo era muy bueno. Dios le agradó al crear al hombre. Hasta aquí todo era perfecto. Y ahí es donde yo quiero que usted visualice la historia. Si no conocemos la historia, vamos a cometer los mismos errores. Es importante conocer la historia, quién soy, dónde vengo, qué está pasando, cuál es el enemigo que tengo, cómo trabaja Dios, cómo es el Dios que yo tengo. Usted, el único ser es el ser humano, el que tiene inteligencia para preguntarse, para juzgar, para analizar, para comprender, para usar la lógica, usar la fe, usar la inteligencia. A veces nos preguntamos por muchas cosas que no tienen sentido. Es bueno meditar, preguntar, Señor, ¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué pecaron? ¿Cómo estuvo? Preguntarse, analizar. Y cuando usted se pregunta y analiza, usted se va a dar cuenta cómo es Dios, cómo trabaja. Hasta aquí todo iba bien. Pero, y eso lo vamos a ver después, surge un enemigo llamado Satanás. Y vamos a ver después dónde es la caída de ese Satanás. ¿Qué pasó? ¿Quién era? ¿O qué sucedió? En algún punto de la historia, usted conoce, está Adán en el huerto, está Adán y Eva, pero ese día anda Eva ahí en el huerto. Dios le había dicho, todo es tuyo. Eso me encanta de Dios también, que Dios es un Dios de libertad, pero pone límites. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Por eso le preguntan, a veces la gente le dicen, oye, que allá en tu iglesia no te dejan tomar, que allá en tu iglesia no te dejan hacer esto. No, todo nos es lícito, todo usted lo puede hacer, pero no todas las cosas le convienen. Usted tiene que saber usar, pensar. Y así le había dicho, hay cosas que Dios prohíbe. Dios le dijo a Adán y a Eva, todo esto puedes comer, todo esto es tuyo, pero ese árbol de ahí no lo toques, no lo comas. No está. Y luego vino Satanás, y usted sabe, engaña a Eva, y Eva le da de comer a Adán, y después vamos a ver eso también, y Adán peca. En algún punto de la historia pecaron, y aparentemente nada pasó. Dios les había dicho que iban a morir, y Satanás le dijo, no vas a morir. Comieron, y en realidad no murieron al instante. Pero ¿qué pasó? Estaban desnudos y se dieron cuenta, vino vergüenza, vino temor, se escondieron de Dios. Y sí murieron espiritualmente, porque los echaron, los corrió Dios del Edén. Déjeme decirle algo,
para entender la historia. Dios es un Dios de orden. Hay un enemigo que nos quiere hacer pecar. El pecado se mira bonito, se mira agradable, es agradable a los ojos. Aparentemente cuando usted peca no pasa nada, pero siempre va a haber consecuencias. Mejor evitemos pecar, evitemos no caer. ¿Qué pasó? No solamente fueron echados de ahí, usted conoce la historia, tenían 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Desde aquí miramos a un enemigo que es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Siempre el diablo te va a mentir. Siempre el diablo, Dios te va a decir una verdad, el diablo te va a traer una mentira. Número 2, el diablo es un asesino. Él odia al hombre, es un asesino. Número 3, el diablo es un usurpador, te trata de robar todo lo que tienes y te acusa aparte. Después de que te hace pecar, te va a acusar. Y desde ahí, más adelante, empieza la primer profecía que apunta hacia Jesucristo. Mire, todo ese hermoso plan de Dios. Alguien dijo que todo el plan de Dios para el hombre está en la primera página de su Biblia. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Todo eso era el plan perfecto de Dios para el hombre. Y ese plan perfecto de Dios para el hombre sigue. Un día, otra vez, estaremos allá en el cielo, en ese lugar hermoso, en esa nueva Jerusalén, donde todo va a ser restaurado, donde ya no va a haber un Satanás, donde ya no va a haber ese enemigo que nos hace pecar. Pero ya desde aquí se apuntó una profecía. Y eso es importante, porque esa profecía era buena para los hombres. Y eso es lo que Dios, a través de todo lo que vamos a ver ahorita, les estaba diciendo: viene un Cristo, viene un Mesías que le va a aplastar la cabeza al diablo. Pero también Satanás sabía que alguien iba a aparecer de ahí, algo iba a hacer Dios para destruirlo a él, para quitarle ese reino en la tierra. Y ahí es donde el diablo todavía hasta el día de hoy siempre trata de robar esa semilla. Siempre. No es que nosotros seamos muy importantes y el diablo te ponga en la lista, es que el diablo odia la imagen y semejanza de Dios que está en ti. Odia la simiente santa que está en ti. Porque si tú eres cristiano y continúas con esa simiente, esa semilla, ese camino, va a seguir anunciando la verdad. ¿Qué hace el diablo? Tratar de destruir las generaciones, tratar de matar. El diablo lo que quería era destruir esa profecía que de una mujer iba a nacer una persona que le iba a aplastar la cabeza. Y es lo que quería el diablo. Y ahora, ¿qué es lo que trataba de hacer Dios? Mantener una generación que pudiera mantener esa simiente santa para que naciera ese Mesías. ¿Usted conoce la historia? El hombre peca y el hombre se corrompe. Cuando el pecado entra a una familia, a un hogar, a una nación, a un lugar, corrompe, destruye, quita valores, quita sentimientos. Yo miro las fotos de Ucrania. ¿En cuántos tiempo tiene la guerra? 2 meses creo, ¿no? Que desde que empezó, no sé. Y usted mira las ciudades destruidas, edificios destruidos. Cómo en poquito tiempo esas bombas, ese odio, ese rencor o lo que haya sido, destruye todo eso. Y a veces usted mira un pecado en cierta persona, aún en nosotros, como ese pecado, si no lo destruimos, como un cáncer, va creciendo hasta que nos destruye. Desde aquí, cuando Adán y Eva son echados de ese huerto del Edén, no sé cuánto tiempo pasaron aquí hasta que llegaron a los días de Noé. Pero en los días de Noé dice Dios, mire qué tremendo, Dios lo dijo: estoy arrepentido de haber creado al hombre. Dios mismo, voy a destruir todo, dijo, bestias, animales, todo lo voy a destruir. El hombre se ha corrompido. Y Jesús, cuando hablando después, vamos a mirar eso también, hablando ya en el Nuevo Testamento acerca de cómo será la venida de Cristo o cómo serán los últimos días, dice que será igual como en los días de Noé.
se casaban, se daban en casamiento, vendían, compraban. A la gente no le importaba lo de Dios. Ellos les importaba ellos mismos. Y creo que hoy en día muchas personas, yo le felicito a usted por estar aquí, pero nosotros tenemos que estar conscientes igual, que así como fue en los días de Noé, así será. Y otra vez vemos a un Dios bueno, vemos a un Dios maravilloso que sabe que va a destruir la tierra, pero encuentra a un hombre llamado Noé que era bueno. Así es que a veces cuando la gente dice, pues todos lo hacen, todos son iguales, todos hacen cosas malas, dígale a la persona que tiene a su lado, no es cierto, dígale no, porque había un Noé, amén. ¿Qué había un qué? Un Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios. Qué tremendo es. Si no hubiera existido Noé, no sé, ¿verdad? No sé cuál era el plan de Dios o qué pasó, pero si no hubiera existido Noé, ya iba a destruir todo. Lo mismo, recuerde, Génesis 3:15, Dios tenía que levantar un hombre, una simiente donde naciera ese hombre. Satanás, mire cómo llevaba todo, destruyendo todo. Yo creo que dijo, ya la hice, no va a nacer nadie, esa profecía no se va a cumplir. Pero se había equivocado. Sí había un hombre que era justo, que era bueno, que buscaba de Dios, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le habla a ese Noé y le dice a Noé, Noé, hazte un arca, hazte un arca. Yo quiero que te construyas un arca porque voy a destruir la tierra. Voy a destruir la tierra. Y mucha gente se cree que cerca de 100 años, ahorita le voy a dar más palabras de cuánto le dijo. Por eso cuando uno saca una calculadora y uno mira cuándo le dijo, cuántos años tenía, es como se conocen aproximadamente los años. Pero qué tremendo es que Dios le habla a Noé y le dice, Noé, voy a destruir la tierra con un diluvio, va a llover y la voy a destruir. Dicen que en aquel entonces no llovía, sino que regaba un vapor la tierra. Y nadie le creyó, nadie creyó. Más de como cerca de 100 años Noé construyendo el arca con su familia y nadie le creyó. ¿No pasa lo mismo ahorita también? ¿Verdad? Usted les dice, el arca es esta iglesia, es la iglesia, y no cree la gente. No sé por qué no creemos, pero una vez más tenemos que conocer la historia para darnos cuenta que Dios no está mintiendo. Dios no está jugando. Las noticias sí juegan, la economía juega, los deportes hacen sus juegos, pero Dios no juega. Lo que está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la palabra de Dios. Y si Dios dice que Cristo va a venir un día, yo le aseguro algo, Cristo va a venir un día. Y tenemos que estar listos, si no, nos vamos a quedar igual. Ahí estuvo Noé. ¿Qué pasó? Solo 8 personas se salvaron. Noé tenía a su esposa y Noé tenía 3 hijos. Y sus 3 hijos con sus esposas, que eran 3 más 2, sus esposas eran 3 más 3, 6, más Noé y su esposa, 8 personas. Una vez más, de todo esto que están aquí, hasta aquí una sola persona con gracia, pero gracias a Dios por Noé, su familia fue salva. Como dice la palabra de Dios, mire hermano, conociendo una vez más la historia, y ese es el lema de los ¿cómo se llaman? La Guardia Costera de Estados Unidos, los Coast Guard. Antes de salvar a alguien, asegúrate que tú te salves. Si tú quieres, alguien se está ahogando y si tú vas y no estás seguro, él te va a agarrar a ti y te vas a ahogar. Tú tienes que estar consciente, tienes que mirar cómo está, rescátalo y sácalo, si puedes. Y muy importante es para nosotros estar seguros de que nosotros somos salvos, porque a través de eso hay una promesa: sé salvo tú y lo será toda tu casa. Tenemos que asegurarnos que nosotros estamos en la verdad. Yo le recomiendo que usted los jueves, todos los días, agarre una Biblia, léala, pregúntese usted mismo qué dice. Busque, dice la palabra de Dios, escudriñen las escrituras porque ahí está la vida eterna.
No estamos jugándonos por una casa, no estamos jugándonos por una ropa, no. Aquí en juego está la vida eterna. Y debemos de asegurarnos de saber, no donde va la gente, ahí vamos a ir, no. Donde dice Dios, ahí vamos a ir, amén. Después de eso, usted conoce la historia, solo 8 personas, mire, déjeme le pongo esto aquí. No porque hayamos pasado por una situación difícil en la vida, y todos cuando pasamos por una situación difícil, todos prometemos ser buenos. ¿A alguno le ha pasado o nomás soy yo? Cuando uno pasa por una situación difícil, uno promete, ya voy a cambiar, ya le voy a echar ganas. Fue cierto, hubo un diluvio. ¿Cuánta gente murió? Cuando uno la mira cerca, uno le da un poco de temor. Pero entre más pasa el tiempo, uno dice, no, como que no. Y se va uno olvidando. Qué tremendo que de estas 8 personas que habían pasado por un diluvio, donde solo 8 quedaron, pasó el tiempo y una vez más se olvidaron de Dios. Génesis 11 nos dice que estos hombres trataron de hacer una torre que llegara al cielo. En pocas palabras, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Mira, Dios, no te necesitamos. Nosotros podemos vivir sin ti, Dios. Míranos, aquí estamos. Nosotros vamos a hacer una torre y no creo, no tiene lógica, ¿verdad? Hacer una torre y llegar al cielo. Pero quizá hablando del conocimiento, lo que hay ahorita, no necesitamos, si queremos tener un bebé, yo no necesito casarme. Yo puedo ser ahorita, si quiero, soy una mujer. Ahorita si quiero soy un hombre, soy X cosa. Ahorita no necesitamos a Dios. La ciencia la tenemos. Podemos ir al espacio, regresar, vivir allá. Si esta tierra se destruyera, nos vamos al espacio. Y el hombre está como en Génesis capítulo 11. Hagámonos un hombre, hagámonos una nación, hagámonos algo para llegar al cielo. Y lo que ahorita, eso es lo que se le conoce como el ecumenismo. Juntémonos, pongamos a Dios a un lado y nosotros podemos nosotros mismos. Cuando la gente juega a Dios, una vez más, no se puede jugar con Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios llegó y Génesis 11 dice que los confundió. Cada quien, ahí donde nacen los idiomas, uno hablaba en otra lengua, otro, en sí nadie supo nada y todos fueron dispersos, todos se separaron, todos arrancaron cada quien para un lado. Mire, y aquí comienza lo que es la caída del hombre. El hombre sin Dios, Dios tratando de mantener al hombre pegado al plan de Dios de acuerdo a esta profecía. Y hasta el día de hoy, bueno, vino Cristo, gracias a Dios, para acercarnos, poner ese camino más hermoso para buscar de Dios, pero el hombre todavía, hay mucha gente sin Dios, sin buscar de Dios. Y en Génesis capítulo 12, ahí donde vamos a ir ya Dios como que va metiéndose un poquito más. En Génesis 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham. ¿Se acuerda? Ya Dios, porque Dios quería cumplir la profecía de Génesis 3:15. Deje ver si me adelanto. Bueno, ahorita me adelanto un poquito más para acá. Pero cuando Dios le habla a Abraham, Abraham tenía 75 años. Era cuando Dios le habla. Después de Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Y luego Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob le cambiaron el nombre a Israel cuando pelea con el ángel. Israel tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus. Así es como nace el pueblo de Israel, que se le conoce por Jacob, con las 12 tribus. Porque Dios ya no podía lidiar con toda la humanidad. Y la Biblia dice que Él buscaba y quería hacer un pueblo santo, un pueblo que sea celoso de Dios, que guardara las cosas de Dios. Es igual como la iglesia es separado, la palabra iglesia es eclesia en griego,
que quiere decir separados, apartados. Es un pueblo que debe mantener la palabra celosamente, el nombre de Dios celosamente. ¿Por qué Dios no escogió otra nación? No sé. Dice que la escogió porque eran los más insignificantes, el pueblo más pequeño. Pero yo creo también, hasta el día de hoy, el único pueblo que es, o sea, teócrata, que solo tienen un solo Dios, es el pueblo de Israel. Todos los demás pueblos, los hindús, tienen miles de dioses. Los hispanos somos buenos para negociar, negociamos hasta los ídolos, pero Dios escogió a ese pueblo. No sé, Dios escogió a Abraham y de ahí empieza Dios a sacar a ese pueblo. Más o menos de Adán a Abraham son 2000 años. Ya habían pasado 2000 años. Y usted dice, ¿dónde saca los 2000 años? Cuando usted cuenta los años que vivió Adán, los años, usted analiza, cuando usted va a la historia, cuando usted va a lo que se conoce como la historia de la tradición judía, como ellos cuentan, y casi todos están de acuerdo en que de Adán, no desde la creación, porque no sabemos cuándo fue todo creado, pero de Adán a Abraham son aproximadamente 2000 años. Es lo que va ahí, 2000 años es lo que va de Adán a Abraham. Déjeme le sigo aquí para entender un poquito, pero una vez más, no sé por qué el hombre somos cabezones, no entendemos, no sé por qué, a veces no comprendemos las cosas. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios ya le había dicho, mira, este pueblo no entiende, este pueblo va a ser llevado cautivo a una nación y se van a ir cautivos por más de 400 años. Dios tenía una oportunidad, o Dios con el hombre, o el hombre una oportunidad con Dios, pero una vez más, el hombre no hace caso, no entiende. Usted conoce la historia. Aquí los mismos hermanos vendieron a su propio hermano. La misma gente, y a veces pasa lo mismo en el pueblo de Dios hoy en día. Un hermano vende a su propio hermano, un hermano engaña al otro hermano, y así pasa. No sé por qué no entendemos. La gente ya conocían de Dios, ya Dios estaba con ellos, hacían altares para Dios, pero no hicieron caso. Y usted conoce la historia. José lo venden, llega a Egipto. José después manda a traer a sus hermanos y 75 personas, en algunos dicen 70, en Hechos 7:14 dice que fueron 75 personas las que llegaron a Egipto, eso dice Hechos 7:14. Génesis 46:27 dice que eran 70 personas, y no es que haya una discrepancia, simplemente eso es más o menos las personas que llegaron a Egipto. Ese pueblo llegó ahí a Egipto. De Abraham hasta Egipto, de aquí a aquí, fueron 215 años. ¿Cómo saca usted la cuenta de los años? Ahorita le voy a dar algunas escrituras. Cuando usted dice cuántos años tenía Abraham, a los cuántos años tuvo a Isaac, y cuánto vivió Isaac, cuánto vivió Jacob, ahí dice qué edad tenía Jacob cuando llegó a Egipto y a qué edad murió. 215 años de Abraham hasta Egipto es lo que es aproximadamente. Y aquí es donde yo quería llegar, que los que estuvieron en el Instituto Bíblico, Dios desde acá primero, su plan de Dios original era estar con un pueblo que no muriera. Era Adán y era Eva. Ese era el plan de Dios, estar con Adán y Eva, estar con ellos por la eternidad. Pero ¿qué pasó? Vino el diablo, vino el pecado, los destruyó. Dios trató, no pudo. Aquí es donde Dios quería una nación, es lo primero que Dios quería. Dios quería una nación, pero para tener una nación necesitaba tres cosas. Pues necesitaba un pueblo primero, necesitaba darles una ley, ordenanzas, y necesitaba darles una tierra. En Génesis comienza ese pueblo de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir, yo haré de ti una nación grande. Como decía el doctor Pagán, Génesis 11, el pueblo
querían ellos ponerse un nombre. En Génesis 12 Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir, yo te voy a enaltecer, yo te voy a dar un nombre, yo te voy a levantar. O vivimos en Génesis 11 o vivimos en Génesis 12. O nosotros mismos nos enaltecemos o Dios nos enaltece a su manera a través de la obediencia. A Abraham se le conoce como un hombre de fe y eso está en Romanos, está en Hebreos. Hay que tener fe para hacer lo que Dios quiere y todavía Dios quería tener ese pueblo que lo hizo a través de la iglesia, nos dio una ley, esa palabra de Dios, Nuevo Testamento, y nos da una tierra que es la tierra prometida. Pero en aquel entonces Dios quería una nación, un pueblo, darles una ley, una tierra. Empezó con Abraham. Aquí tenían solo 75 personas, no tenían tierra todavía, son esclavos en Egipto. El pueblo, no tenían tierra, son esclavos, allá van y luego después de eso viene un éxodo a través de Moisés y más o menos se cree que salieron de 1 millón a 2 millones de personas, contando niños, mujeres y extranjeros que salieron. Dicen que eran aproximadamente de 600,000 a 700,000 hombres, sin contar mujeres. Mire de los cuántos eran, de 70 personas o 75. ¿Cuántos llegaron a nacer? Usted conoce la historia, dice que las hebreas, las mujeres tenían hijos, eran fuertes, a pesar de que los amargaban. Dios tenía un plan, Dios sabe todo. Y ahí ya estaba formándose un pueblo. Había un pueblo que conocían de Dios, sabían de Dios, pero eran esclavos, estaban ahí, necesitaban salir de ahí. Y en Éxodo 12:40, aquí es cuando nos menciona. ¿Alguien quiere leer Éxodo 12:40? ¿Quién lo quiere leer? Rápido y fuerte, así, con voz potente. Aquí nos menciona el tiempo que fueron esclavos. También lo dice Hechos, es donde, y también ya lo había dicho, Dios le había dicho a Abraham, yo los voy a tener cautivo 400 años. Creo que en Éxodo es donde dice 430. Pero ¿quién lo tiene? Ahorita terminamos hasta acá y luego hacemos preguntas, porque hay mucho, no podemos abarcar todo hoy, pero quiero darles de ahí. Después lo que vamos a hacer es tratar cómo fue la caída, qué pasó, dónde está. Hay 2 errores que comete la iglesia: hablar mucho de Satanás o no hablar. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo está? ¿Lo tiene, Pepe? ¿Qué dice? Por favor. Wow, qué tremendo. Dice que Dios pasó en vela sacando a su pueblo. 430 años esclavos. Oiga, 430 años es mucho. Dios tratando de ponerles, de hablarle, la mentalidad de ellos era totalmente de esclavos. Pero clamaron, usted conoce, Dios levanta a un Moisés que los saca de ahí y los lleva hasta llegar al río Jordán, donde Moisés muere, y levantan a un Josué. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya Dios, para hacer su nación que Él quería, una nación santa, que mantuviera la palabra de Dios, que mantuviera, ya tenía un pueblo, que eran esclavos, estaba cambiándole su mentalidad, porque en el desierto, aquí Dios le dio una ley. Ya no solo tenía un pueblo Dios, ya por medio de Moisés, allá en el monte Sinaí, les da una ley. Levíticos, que es la ley. Números, lo que es todo lo que era hablando, cuántas son, qué hacían, cómo eran las tribus. Deuteronomio, que significa repetición, una vez más repitiéndoles la ley. Ese era el Pentateuco, esos primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como el Pentateuco. Dios les empezaba a cambiar el chip, la mentalidad de esclavos, a decirles, yo soy el único Dios, no tienen que tener otros dioses, esta es la manera de adorarme, esta es la manera de vivir, no se mezclen con otros pueblos. Cuando siembren la tierra, aparten las primicias, aparten el diezmo, descansen. Esta es la manera de trabajar. Cómo Dios separó
de todas las naciones a un pueblo para enseñarles una manera de vivir. Y eso es lo que a veces a nosotros es lo que Dios quiere enseñarnos, de en medio de los pueblos. No dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aunque se mire, no sé, se mire, se escuche mal, pero no, los cristianos no vivimos de acuerdo, no debemos de vivir de acuerdo a la manera que este mundo nos ofrece. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una manera de comportarse, de vivir, de llegar, porque somos un pueblo de Dios y tenemos una ley. Ya Dios tenía un pueblo, tenía una ley, pero ¿qué les faltaba? Una tierra donde pudieran poner una bandera, donde pudieran decir, aquí está. Y allí es donde mucha gente no entiende por qué. Porque esa tierra estaba ya ocupada, era la tierra de Canaán. Era la tierra de Canaán. Y si usted mira a los israelitas cuando les dicen, y ese conflicto que tienen con los árabes, ¿por qué esta tierra es de ustedes y aquí estamos nosotros? Porque Dios nos la dio. Y así, no, Dios dijo que de aquí hasta allá es nuestro. Y Dios me dio esa tierra. Y se enojan, no, pero es nuestra tierra, Dios nos la dio, porque ellos creen en Dios. Y es como si yo le dijera, Dios me dijo, sí, pero ¿dónde está Dios? Bueno, Dios me dijo. Y esto es lo que nosotros creemos. Ya tenían un pueblo para hacer una nación, tenían la ley que les había dado, ahora necesitaban una tierra, y a eso iban, a conquistar esa tierra. De Éxodo, desde que salieron de Egipto, a llegar a la tierra prometida, al río Jordán, pasaron 40 años. Una vez más, Dios los quería sacar en menos tiempo. Dios es un Dios poderoso. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegan, Moisés agarra a los príncipes de cada tribu, de esas 12, porque de aquí estas 12 se convirtieron en 12 tribus. De esos escogen a un príncipe cada uno, entre ellos va Josué y Caleb. Les dicen, vayan, investiguen la tierra, mírenla cómo es, cómo son los frutos, cómo es la gente, si son altos, chaparros, miren cómo está, cómo son las ciudades. Y cuando regresan esos 12, 10 venían asustados. Decían, es cierto, hay mucho fruto, pero hay gigantes, no podemos. ¿Y qué hizo Dios? A toda esa generación de mayores de edad murieron en el desierto. 40 años le tomó Dios a un pueblo dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabe una cosa? Yo a veces me pregunto, Señor, ¿cuántas vueltas le he dado ya a mi desierto? Y a veces por incredulidad, a veces por no querer dar ese paso hacia adelante, y Dios nos promete algo y le damos vueltas y estamos como el pueblo de Israel. ¿Cuántos cristianos no han muerto en el desierto? ¿Cuánta gente no ha muerto en lo mismo? Pecan, dan vuelta, me arrepiento, sigo, y es una vuelta, cambiando de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, vuelta, y no puede uno, y la historia se vuelve a repetir. Miren, hermano, todo esto que está aquí es lo mismo, es un ciclo. Solo aquellas personas que logran continuar con esa recta es como la gente que logran salir hacia adelante, que logran llegar a donde tienen que llegar. Y después de Josué, que en Josué dicen que tardaron aproximadamente 30 años, es lo que tardó Josué en conquistar la tierra. Creo que dice, la Biblia menciona, creo que fueron 21 o 31 reyes que Josué venció. Solo un pueblo, solo con un rey, Josué perdió en esa conquista, solo con un rey. Y usted conoce la historia, cuando pierde y le pregunta a Josué, a Dios, ¿qué pasó? Y le dice, perdieron porque alguien de ustedes escondió cosas anatemas, cosas malditas de ahí. Y usted conoce la historia, sacan a esa persona, lo destruyen, y es como de ahí en adelante Josué nunca perdió ninguna batalla. Llegó Josué a la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, ya estaban ahí. Ahora, ¿qué pasó en la tierra prometida? Que había jueces, o sea, personas que gobernaban, que llevaban la ley, que tenían ahí, y ahí estaban. Pero dice, así comienza el libro de los jueces, que se levantó una generación que no conocía ni a Josué ni a Dios. No los conocían. Qué tremendo. ¿Cómo pudo ser
que después de Moisés, ese gran libertador que hablaba de Dios cara a cara, que les llevó la ley, a un Josué que era un tremendo libertador, a llegar un tiempo donde se habían olvidado de pasar la ley. Y Dios se los había dicho en Deuteronomio y en Levítico: júntense con su familia y repitan en la palabra, escríbanlas en sus casas, pónganlas en los marcos de sus casas, instruyan a sus hijos, lleguen en la palabra de Dios. Y a veces parece que estamos igual en los tiempos de los jueces, donde todo nos va bien, todo nos va mal, todo nos va bien, todo nos va mal. Así pasó en ese tiempo. Se le conoce como el tiempo más caótico de la historia del pueblo de Israel, no de la historia de la humanidad, porque esto fue caótico, pero de la historia de los jueces o del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces fue algo caótico. Y ahí, casi al final del libro de los jueces, el último juez fue Samuel, que era juez y también era un profeta. Dios levanta a un profeta llamado Samuel, usted conoce, por medio de Ana. Más o menos el tiempo de los jueces fueron 430 años. Fueron muchos jueces los que vivían, salían, un tiempo estaban bien y otra vez estaban mal, y así se fueron. Eso dice Hechos capítulo 13, verso número 20. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hechos 13, 20. Esperamos al que alguien lo tenga. Hechos 13, 20. Traigas una Biblia para la otra, traiga, o en su teléfono, anote, pregunte. Yo sé que a mí me encanta la historia, los números, a otros no, pero es necesario conocer la historia de Dios para llegar a donde llegamos, y luego ya les voy a dar un poquito de lo que vamos a ver después y hacemos preguntas. ¿Alguien tiene Hechos 13, 20? Pepe, dele usted mismo, dele. ¿Ese es Hechos 13:20? ¿O ya le brincó más? ¿Está bien? Ok, 13:20. Ahí dice Hechos 13:20, si mira, dice que son 450 años. De 430 plus, por eso dice ahí, más o menos de 430, 450 años fue lo que tuvieron los jueces. Y luego de ahí vino el periodo de los reyes. El primer rey, ¿quién fue el primer rey? Saúl. Una vez más, mire, Dios no quería tener reyes, pero el pueblo dijo: queremos tener un rey como las otras naciones. Entonces Dios dice: ok, pues tengan un rey, y es cuando se levanta Saúl. Y Saúl, usted conoce la historia, Dios lo desecha, después Dios levanta a David, y el tiempo de los reyes fue 400 años. Fue Saúl el primer rey, fue David el primer rey, fue Salomón el tercer rey, pero cuando Salomón muere, se crea una división entre el pueblo del norte y el pueblo del sur. 10 tribus y 2 tribus separadas, Judá y creo que Benjamín o Manasés, no sé qué era la otra tribu de acá abajo, esas tribus de Judá con otra, y 10 que eran el reino del norte. Y se separan, y Dios, ahorita mire qué tremendo, se separan esas tribus, y Dios, una vez más, por medio de Jeremías, por medio de Isaías, por medio de Oseas, los profetas, Dios les hablaba y les decía: viene un tiempo de cautiverio, viene un tiempo difícil, viene un tiempo duro. Y la gente decía: no es cierto, nuestros propios profetas nos dicen que está bien. Y yo les decía: no crean a sus profetas, viene algo difícil. No le creyeron. ¿Qué pasó? Fueron llevados 70 años cautivos. Aproximadamente en el año 587 antes de Cristo es cuando viene Nabucodonosor y se los lleva cautivos. Se los llevó. Pero mire, lo tremendo es esto. Dios les había dicho: cuando llegues a la tierra prometida,
vas a trabajar la tierra 6 años, el 7º año lo vas a descansar. Trabajas 6, descansas un año. La gente no hicieron caso, no la descansaban. Dios dijo, ok, no la van a descansar, yo voy a descansar esta tierra. Yo los voy a sacar de esta tierra 70 años, un año por cada año que no la descansaron. Y ahí va, porque Dios, de una manera u otra, Él va a cumplir su palabra. Dios le dijo a Jonás, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y prediques. Y Jonás dijo, yo no voy a Nínive, yo me voy a Tarsis. Y le dijo, haz lo que quieras, pero de todos modos nos vemos en Nínive. Vomitado, allá te miro. Y allá llegó, vomitado. Dios le dijo, ve allá. Jonás se fue para allá, le fue mal y de todos modos allá se lo encontró. Porque de una manera u otra, lo que Dios dice lo va a cumplir. Yo siempre digo esto, o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y yo prefiero hacerlas por las buenas. Cuando Dios me dice algo, mejor lo hago. Si Dios dice, pide perdón, yo mejor voy y pido perdón. Mejor no vayas por ahí, mejor no voy por ahí. Dios cumplió su palabra, se los llevan cautivo, pero algo tremendo, que en ese tiempo de cautiverio, a pesar de que fue un tiempo difícil, allá en Babilonia, donde los tenía, fue un tiempo de mucha recapacitación, fue un tiempo de cambio de corazón. Y eso lo dice Levítico 25, el 1 al 4, cuando dice que tenían que trabajar 6 años la tierra y un año descansarlo, pero no hicieron caso. Jeremías 29, 10 es cuando les dice, van a ser cautivos 70 años, no hicieron caso y así se cumplió. Y ahí es cuando en ese tiempo de los reyes, es cuando comienzan los profetas, la palabra de Dios, ya a anunciar, viene un Cristo, viene un Mesías. Uno de los primeros profetas fue Elías y luego Eliseo y luego ya todos los demás profetas, algunos profetizándole en esos 70 años del cautiverio. Después de esos 70 años, cuando regresan, usted conoce la historia, vienen 3 personas que los traen y viene 400 años de silencio que se le conoce, o 400 años oscuros antes de que naciera el Mesías, donde aparentemente no pasaba nada, no sucedía nada. Y hay en Daniel 9:25, hay una profecía que dice que desde el tiempo en que empezó a reconstruirse el templo, se dio la orden hasta el año del Mesías, son 62 semanas. Y si usted hace, o la historia de lo que es 62, 69 semanas, si usted hace la historia, a qué hora llega, exactamente, es quizá por año, lo que sea, pero es exactamente el tiempo en el cual nació el Mesías. Todo se cumple como es. Déjenme darle aquí para continuar y luego ya, todo lo que vamos a ver después, ya son temas quebrados en cada uno para poder analizar. Aquí es donde le digo de Noé, cuando Noé tenía 500 años, tuvo sus 3 hijos. En Génesis 6:14 Dios le dice construye el arca. Génesis 7:6 era de 600 años cuando vino el diluvio. Más o menos desde que no se sabe cuándo le dijo aquí, este es el tiempo de aquí a aquí en el que duró construyendo el arca. A la edad de 600, tenía 600 años. Y Génesis 8, 13 al 14 dice cuánto tiempo duró Noé en el arca. Aunque llovió por 40 días, pero el agua no bajaba, casi Noé duró un año y meses en el arca, sin salir, sin tocar la tierra. Lo primero que usted conoce, manda un cuervo, el cuervo no regresa, manda una paloma, la paloma trae una rama de olivo y dice que se secaron y se secó la tierra. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra y es como Noé baja de esa tierra. De Abraham a Isaac a Jacob, aquí cuando yo les decía de las edades, cómo sacarla, cuando Dios le habló a Abraham tenía 75 años, cuando él salió de Harán. A la edad de 99 años, Dios se le aparece una vez más y le cambia el nombre de Abraham, sin H, que significa padre enaltecido, Abraham con H, que significa padre de una multitud, igual a Sara, Saraí, princesa, a Risa. Ahí le recuerda, a la edad de 100 años, cuando tenía Abraham 100 años, nació Isaac su hijo. Abraham vivió 175 años. A la edad, cuando Isaac era de 60 años,
fue cuando dio a luz a Jacob, y Isaac vivió 180 años. Aquí es cuando habla de Jacob. Vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, fue cuando murió, solo duró él 17 años con José su hijo, y los años de su vida fueron 147 años. Cuando usted saca todos esos años es cuando llegamos a 215 años aproximadamente. Si usted saca las matemáticas, si saca la calculadora, Éxodo 12:40 dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Hechos 7:6, aquí mucha profecía, o de lo que describe mucho es Pablo y Esteban. Ellos hablan, dice que los serían extranjeros, o serían reducidos a extranjeros en una tierra ajena, los llevarían a servidumbre por 400 años, 430, 400. No es que haya una discrepancia, simplemente que a Esteban está dando más o menos un porcentaje. Hechos 13:20, después aquí se dice como por 450 años les dio jueces. No es que por 400, como por 50 años les dio jueces, es lo que leímos ahorita. Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Recuerde, Abraham vivió más de 165 años, casi las generaciones de Abraham a David vivían un poquito más. Ya después de David hasta la deportación de Babilonia, cuando se lo fueron llevados cautivos, fueron 14, y la deportación de Babilonia hasta Cristo fueron 14. Más o menos estamos hablando 42 generaciones pasaron desde Abraham a Cristo. Y cuando hablamos de 42 generaciones, recuerde, en Abraham fue cuando Dios dijo: yo voy a crear una nación, un pueblo. Por 42 años, 42 generaciones, ¿sabe cuenta? Yo se la paso a mi hijo se la pasa a su otro hijo, así hasta 42 generaciones, teniéndoles que decir: viene un Mesías, viene un Cristo, viene un Cristo. Hace casi 2000 años, estamos en el 2022, en el año 33 de esta época, Cristo dio su vida. Estamos casi llegando a 2000 años donde esos cristianos han pasado la voz anunciándonos, viene Cristo, y gracias a Dios que aquí en esta iglesia estamos hablando de que Cristo viene. Han pasado las generaciones y continuamos hablando de Dios. En esos 400 años de silencio, ¿qué es lo que pasó? Usted conoce, el imperio babilónico estaba Nabucodonosor se enaltece, y por medio de Daniel le dice, cuando tiene un sueño en esa estatua que después la vamos a mirar, dice: tu reino va a acabar. Y sí, así como Daniel le dijo a Nabucodonosor, así murió, así se fue, murió desterrado y loco. Nace su hijo Artajerjes, que era el hijo de Nabucodonosor, era todavía el imperio babilónico. Y un día está Artajerjes, no sé, ¿verdad?, qué le pasó, pero se pone borracho, y como habían traído cautivo al pueblo de Israel y todos los utensilios del templo, y ya borracho dice: traigan las copas y los platos y vamos a hacer un festejo aquí, vamos a comer. Y están comiendo, cuando en la pared donde están comiendo aparece una mano con una escritura, y creo que lo tengo aquí, déjeme ver. Sí, eso está en Daniel, creo que es Daniel capítulo 5. Mire lo que le dice, mire qué tremendo. Dice: entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Estamos leyendo el verso 25. Y Daniel le dice al rey: esta es la interpretación, dice, del asunto. Mené quiere decir: contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Eso significa. Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, yo creo que bien el apellido Pérez, pero con ese le dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro,
y proclamar que Él era el tercer Señor del reino. La misma noche, esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Wow, ¿va? Dios, una vez más, con Dios no se juega. Este rey quiso jugar, con Dios no se juega. ¿Qué pasó cuando eran cautivos en esos 70 años? ¿Se acuerda que se los llevaron? El reino babilónico es destruido porque viene el imperio medo-persa. Llegan por medio de estos reyes, y el rey Ciro es el que manda. Llegó el rey Ciro que primero, y después vino el rey Darío. Por eso Daniel estuvo con 4 reyes: Nabucodonosor, Altejerjes, Ciro y Darío, y manda que vayan. Después de eso, del imperio persa, vienen los griegos, Alejandro el Magno, y destruyen al imperio persa. Lo destruyen y son los que controlan. Pero después de eso, bueno, acá en Jerusalén estaba el periodo macabeo, después se los explico, y por último llega el periodo romano, el imperio romano, que es cuando nació Cristo. En esos 70 años pasaron un montón de cosas. Y esa es la estatua que mira. Después vamos a ver esto, Daniel. Usted estudia en su casa desde ya, Daniel 2, 7 y Apocalipsis 13, donde habla aquella estatua que miró Nabucodonosor. Daniel se le interpreta. También Daniel 7 habla de las bestias. Apocalipsis capítulo 13 habla también de las bestias, de los reinos, de cómo está. Y recuerde, vamos a llegar hasta donde la Biblia nos deje llegar, y lo que no alcancemos a llegar o no alcancemos o no comprendemos, pues simplemente diremos. Ahí donde les hablaba en Daniel 2 de esa profecía, en Daniel 7 también, y Apocalipsis 13, que muchas de eso han pasado y otros representan cosas que van a venir. Esto es el Nuevo Testamento, pero ya no se lo voy a poner aquí. Después se lo vamos a mirar todo aquí. Me costó trabajo hacer todo esto, miren, pero también vamos a ver cómo. Yo les decía que cuando estaba la creación en Génesis 3:15, antes, en alguna parte, y eso lo vamos a ver después, ¿cuándo fue? Cuando Satanás cayó, y se le conoce como el misterio de la iniquidad. Eso nos lo describe mucho Isaías 14, Ezequiel 28. ¿Cómo fue que fue echado? ¿Cómo trabaja y cómo va a ser el anticristo? Pero cómo la iglesia lo detiene hasta el día de hoy. Todo eso es lo que vamos a mirar y entender y comprender. Pero yo quiero sacar una conclusión de Dios, que a mí me apasiona, es que Dios es un Dios de orden, que Dios siempre ha estado en control de la historia, que aunque el hombre aparentemente se ha ido, se ha alejado, y el diablo aparentemente ya está a punto de ganar, Dios siempre ha mantenido un remanente, siempre. Un remanente es alguien que se mantiene puro y santo, que le cree a Dios. Y puedo ver que el diablo siempre actúa de la misma manera, sigue actuando, sigue destruyendo generaciones, sigue destruyendo sueños, ilusiones, pero también vemos cómo todo apunta a Cristo Jesús. Como así como en el Antiguo Testamento, que va a regresar una vez más a los judíos, ahora estamos nosotros, como y lo mismo Dios quiere crear una nación, una iglesia, que tenga un pueblo, que tenga una ley y que tenga una tierra. Lo mismo, Dios sigue con su plan original de Génesis 1, y así lo va a hacer al fin de los días, de los días de este mundo, porque sigue en Dios. Amén. Pero cada tema, profundizando los temas que no tengan nada que ver con la vida, sino que nos ayuden a entender cosas que podamos comprender mejor y aplicarlo. Y eso es lo que vamos a mirar. Amén. Preguntas, comentarios, y si no, oramos. Amén. Any question? ¿No? ¿No? Ok, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Si usted quiere aprender más, igual, recuerde, aún viene el Día de los Niños, pero los jueves vamos a estar tratando estos temas y algunos temas el domingo, pero no tanto así como lo estamos dando, sino sacando un tema, por ejemplo, cómo trabaja el enemigo y aplicándolo, poniéndolo
ya de una manera, algo que sea relevante a nuestras vidas, que nos lleve a la cruz de Cristo Jesús, que nos lleve a esa sanidad en Dios, en el Señor. Cómo Dios trabaja y qué es lo que hace Dios y cómo Dios está en control de todo. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias porque aprender de tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar la Escritura, a veces quizá para algunas personas sea difícil o no le entienda uno, pero Señor, te pedimos que podamos comprender la palabra de Dios, meternos a la Escritura, entender, Señor, porque el tiempo está cerca, Señor. Tú vienes y si aún tardara tu venida, Señor, nosotros podemos morir. Ayúdanos a estar listos, a entender, Padre, que tenemos un mensaje que llevar a las generaciones. Así como pasaron 42 generaciones, Señor, desde Abraham hasta que llegó el Mesías. Y Señor, en todas esas generaciones miramos a una prostituta, miramos, Señor, a gente que quizá uno pudiera decir, ese no pertenece, pero fueron gente que te amaron, fueron gente fiel, que continuaron llevando esa estafeta, Señor, hasta que se cumplió la Escritura. Podemos ver que lo que tú dices se cumple, Señor. Esa profecía de Génesis 3:15 se cumplió. Y tú lo hiciste en esa cruz. Cristo le aplastó la cabeza al diablo, Señor. Y ahora empezó algo nuevo, Señor. Otro plan, un nuevo pacto, Señor, que nos indica y que nos lleva a una tierra prometida. Pero ahora tú vas con nosotros, Señor. Vamos a mirar cómo tú, Señor, en esas cristofanías, cómo Cristo aparecía como el Hijo del Hombre, estando en aquellos hombros jóvenes en ese horno de fuego, Señor. Y así como tú estás con nosotros todavía, tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos y te damos gracias por el Espíritu Santo también, Señor. Gracias por todo lo que haces. Te honramos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, estudie, lea la Biblia, que no hay nada mejor. Amén. Así es que agarre notas, si me quiere pedir notas, se las damos y que Dios los bendiga. Y nos vemos el sábado ahí en el parking de Best Buy. Como dice B, quizá yo no los mire, me voy un poquito más temprano que ustedes, pero para salir 7 de la mañana, quizá 7:10 lo más tardar, llegue y va a ver que nos vamos a tener un buen tiempo. Y el domingo va a ser algo muy hermoso, invite niños, es el día del niño, hay un drama ya preparado, juegos, les vamos a tener algunos aperitivos, va a ser algo muy bonito, amén. Así es que Dios les bendiga. God bless.